Twitter. @ecomedios 1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita una escritora, periodista catalana que acaba de publicar hace poquitito tiempo su última novela, Pájaro de aire y fuego. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestra entrevistada de hoy? Bueno, buenas noches. Cuando un escritor escribe ficción, a más de desarrollar el temario de su obra, el escritor sabe que no debe desentenderse de guiar al lector a través del laberinto de su propuesta para que éste no pierda interés en la lectura de la misma. Quizás este sea el gran enigma de la configuración de la ficción y el éxito editorial que la propuesta puede conseguir en el volumen de Leyentes. En el amplio espacio de la ficción literaria, las técnicas del lazarillo implícitas en el trabajo encarado dependerán de la diversidad de géneros que hacen a la novelística. No serán las mismas para una novela de intriga que la de una de acción introspectiva, ni la de una novela de aventura, a la de cuentos de diversas extensiones. Eso sí, la tensión en las acciones, el suspenso, la velocidad de cambio de escenarios, la esmerada descripción de objetos y lugares, los supuestos incógnitos y otros mecanismos estarán presentes en todas ellas con sus diversos niveles de cuantificación. Un mal uso de esos recursos puede provocar, por ejemplo, que en una novela de aventura o de un cuento policial, debido a una imprudente tensión lectoperceptiva, lleve al lector a leer el final antes de concluir el desarrollo de las acciones. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita con su personalidad arrolladora una periodista, novelista, ensayista y política española con la cual poder desarrollar el temario propuesto. Buenas noches, Pilar Rahola. Es un placer poder contar contigo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, con este preámbulo yo ya me siento, en fin, absolutamente feliz de estar aquí. Voy a tutearte a lo argentino. Por supuesto. Porque no me cabe mucho el tú ni nada de estas cosas, porque bueno, es así.
Leí detenidamente las dos novelas y las leí apasionadamente, las dos novelas. Una ya hace un tiempo largo, que fue El espía del Ritz, y esta que es El pájaro de aire y fuego. Me llamó la atención que escribieses una saga de la anterior, ¿no? Eh, y me llamó la atención los estilos. Uno que tiene que ver con la narrativa novelística y el otro que tiene que ver con una novela de aventura. Y entonces, de pronto hoy se me hizo la imagen, que la voy a contar como lector para ver si tiene algo que ver con lo que vos pergeñaste para hacer esas cosas. A mí se me hizo que estabas escribiendo una nueva Biblia, en donde la primera etapa de la Biblia era como partiendo de Israel de Masada, la revolución, en este caso no comunista, pero en el caso de radicales, de elementos radicales, que provocan una revolución y la revolución provoca la dispersión. Es decir, en el pueblo judío, la diáspora, y en el pueblo catalán, donde se da esta revolución, también una diáspora. Se emigran y además aceptan la diáspora de alguien que viene huyendo del mundo alemán. O sea, la primera parte tiene que ver con Masada y la diáspora del pueblo. La segunda parte tiene que ver con la vuelta a la tierra prometida, dada por el caso de Quique, por el caso de Quique, por ejemplo, la obstinación de volver a su tierra prometida, y también de Eusebio con su mujer buscando la tierra prometida, y la búsqueda de la identidad de Nina con su abuela, de ellos buscando una nieta perdida que era la identidad de lo que quedó de la familia. Y sobre todo, esa doble función, esa doble guía que une al pueblo catalán y al pueblo judío en esa familia que es Eusebio, que al final, yo no sé si elegiste los nombres, porque sí, Eugenio es piadoso, ¿no? Y a Marceleta, que es Mercedes, que es dádiva, o sea, una dádiva piadosa, que uniste los dos en dos pueblos que buscan su origen y quieren encontrar nuevamente su identidad. Esto es lo que yo sentí de estas dos novelas tuyas. ¿Hay algo de verdad o es una locura que se me ocurre a mí? La verdad es que una de las bellezas de la literatura es la capacidad de interpretación que hacen los lectores, ¿no? Yo no había imaginado a ese nivel tan épico que me planteas, aunque me gusta, la verdad. En realidad yo lo que intentaba era ciertamente unir dos pueblos a los que adoro y amo, ¿no? El mío, el catalán y el judío. Y que además han estado históricamente tantas veces mezclados. En el caso del espía del Ritz, como ocurre en plena Segunda Guerra Mundial, y la historia es una historia real porque el cantante Bernard Hilda, que es el protagonista, ciertamente huyó de los nazis de Francia, se convirtió en director de la orquesta del Ritz, fue espía para la resistencia, lo intentaron matar, etcétera. Y a través de él explico la historia de Fischel, de este personaje polaco que ha perdido la familia en Auschwitz, y Merceneta, que es una mujer de la burguesía catalana, que se encuentran y se aman y marchan juntos, ¿no? Esa fusión entre la mujer rota con un marido maltratador, que descubre el amor con alguien de familia rota que ha perdido toda su familia en Auschwitz, me parecía que era como un nexo, una unión entre las dos pueblos a los que amo y que tienen en tantos aspectos tantos motivos de dolor y también de lucha y también al final de éxito, ¿no? Y ciertamente lo has dicho bien, la segunda novela, Pájaro de aire y fuego, es una continuación de la saga, que en realidad son cuatro. Empezó con una novela que se llama Mariona, que es del siglo XIX, perdón, del siglo XIX,
Después continuó con otra novela que se llama Rosa de ceniza, que es La semana trágica en Barcelona, y luego ya El espía del Ritz y Pájaro. Son 4 novelas de la misma familia, van circulando por la historia, ¿no? Lo que ocurre es que en Pájaro de aire y fuego pasó algo. Cuando yo acabé El espía del Ritz, mucha gente me preguntó qué pasaba con esa mujer catalana y ese hombre judío que se iban juntos, escapaban de la España oscura franquista y habían escapado del nazismo y no sabíamos nada más. Y además él había perdido la familia en Auschwitz, de manera que quizá había algún superviviente. Y en Pájaro de aire y fuego recupero esa familia, esa pareja de amantes que han huido a Estados Unidos y los hago pasear por toda la Europa del día después de la Segunda Guerra Mundial, los campos de refugiados, la Brija, la organización judía que ayudaba a escapar a gente, la ida a Palestina, es decir, como tú bien decías, el retorno a casa, ¿no? En este caso a casa del judío que retorna a Palestina, la Palestina que está a punto y de hecho ya finalmente consigue crear el Estado de Israel. Y la verdad es que sí, es una fusión de mundos. También es una fusión de dolores, porque los dos están partidos por dolores y profundos, ¿no? Y es una fusión de amores también, y de supervivencia, de lucha, de levantar la cara y mirar hacia adelante, ¿no? De manera que sí, tiene algo de épico. Pilar, hablando de la novela y de todo lo que estábamos comentando, ¿nos podrías compartir algún fragmento leyéndonos y leyéndole a la audiencia A para ver, que, sí, sin ninguna para duda. ponerle en tu voz un poco de todo este relato? Mira, eh, te voy a leer este trocito cortito, por supuesto, Ujú. pero lo pongo en escena porque si no, Fischel y Merceneta están en Estados Unidos, en Nueva York, allí donde fueron la inmensa mayoría de judíos después del 45 y habían sido contactados por la Joint, que era la organización que buscaba supervivientes del Holocausto, ¿no? Y entonces contactaron con ellos, les explicó cómo era su familia por si había algún superviviente. Y durante mucho tiempo, meses y meses, nunca supieron nada. Y te leo el fragmento donde finalmente pasa algo. Aquel día había ido a comprar el pan muy temprano, no sea que nieve y no pueda salir. Y mientras caminaba tambaleándose sobre el asfalto helado de la calle, oyó la voz del señor Benevides, un judío sefardí que hacía años que había emigrado desde la ciudad turca de Esmirna y que hablaba una peculiar mezcla de castellano y hebreo que el hombre llamaba ladino y que Berseneta suponía que era como un castellano antiguo. Señora Dankievich, oyó que la llamaban, y al ver al señor Benevides resoplando detrás de ella, supo que había alguna noticia. El señor Benevides colaboraba con la Joint y a menudo se encargaba de avisar a los afectados si había novedades. Señora Dankievich, espere, espere. Una hora después estaba con Fischel en el vestíbulo de la Joint, aguardando a que los recibiese el señor Finkelstein, que había mandado llamarlos. Ambos permanecían en silencio, temerosos de que las palabras rompiesen el hilo de esperanza que habían ido tejiendo, a pesar de haberse negado una y otra vez a creer que podrían llegar buenas noticias. Merceneta miró con ternura a su compañero, que daba pequeños pasos de una a otra pared del vestíbulo, como si contase las baldosas del suelo, y pensó que era un hombre de una determinación extraordinaria, porque el volcán de emociones que estaba explotando en su interior no se reflejaba en su rostro, que parecía impasible. ¿Ha aprendido tanto a esconder el dolor? Y pensó que no solo era el único hombre que había amado y amaba, sino que también era el único al que admiraba profundamente. Una roca de fortaleza que oculta un alma sensible y delicada. Y si no hubiese estado en el vestíbulo de la Join esperando las noticias del señor Finkelstein, Mercedeta se habría acercado a su amante y lo hubiese abrazado allí mismo, sin vergüenza. Y así fueron pasando los minutos, convertido el tiempo en un dios voluble y caprichoso que corría deprisa para todo el mundo, menos para aquellas 2 personas que esperaban una noticia largamente deseada. Cada minuto
el goteo de un lodo espeso que penetraba en los pliegues interiores de la angustia, subía por el estómago, apretaba sin piedad la glotis y provocaba el ahogo. Cada segundo, cada minuto, cada tic-tac de las agujas del reloj, un torbellino de emociones, el miedo, la angustia, la muerte, la vida, la sinuosa trampa de la esperanza. Señores Dankevich, ¿qué hacen aquí? Pasen a mi despacho. Estaremos más cómodos. Es el ¿Qué momento en pasa? que le dan Sí, la noticia, ¿no? la noticia. Por lo menos Eh, de la posibilidad De de que que puede estuviera su ser que hijo. una hija, la más Sí. pequeña, haya sobrevivido al holocausto, sí. Y ¿Qué entonces se te, van a hacer escuchando, un largo recorrido por toda Europa buscando sí. a su hija, sí. Qué te pasa cuando estás leyendo todo esto que escribiste en silencio hace tanto tiempo y ahora le pones voz? ¿Qué te recrea? Bueno, yo soy una loca porque yo me emociono, como si no fuera mío. Quiero decir que cuando creo haber expresado adecuadamente las emociones que yo sentía, o que quiero que sientan mis personajes, la verdad es que me llegan. Y realmente me pongo en la piel de ese hombre que pierde toda su familia en Auschwitz y que está esperando en un vestíbulo el momento en que quizá un señor le diga que tiene un hilo de esperanza. Y ¿cómo es ese momento? Y por eso lo describo con esa sensación de tensión, de nervios, de los minutos que nunca pasan, ¿no? A pesar de que pasen más rápido para el resto, esa sensación de, porque están a punto de cambiarle la vida, están a punto de decirle, quizá sobrevivió uno, ¿no? Y eso que ha esperado y anhelado durante años, de golpe está ahí concentrado. Yo leyéndolo no estaba pensando en mi personaje, estaba pensando en lo que representa, en la metáfora de millones y millones de seres humanos que estuvieron como él esperando una noticia de algún superviviente, ¿no? Por tanto, me emociona, sí. eh, escuchándote leer, yo también me emocionaba y me hacía recordar cuando yo era chico, eh, estaba en quinto grado de la escuela primaria, que sería sexto grado, ¿no? Y tenía un bellísimo maestro joven, tenía 20 años, 21, que se llamaba Ayabad, Ricardo Ayabad, ya muerto, y nos leía las novelas, diferentes novelas. La novela Un novelista de Valdés, por ejemplo, y nos leía Martín Fierro o las novelas Ah, de Julio Verne, y tenía una voz particular, transmitía la emoción de la novela. Es decir, no es fácil ponerse en la novela y empezar a hablarla como si la novela fluyese por la boca de uno. Leer, y eso sentí cuando vos me estabas leyendo recién a mí, y se me erizaba la piel, debo decirlo. Ahora, yo escribí al comienzo las peculiaridades que tienen el estilo de escribir. mm, Esto que vos fuiste narrando y describiendo el instante, le ibas llenando de tensión, pero ibas poco a poco buscándolo y no llevándolo a un extremo en que la persona salte 5 renglones y lea lo último. Claro, a ver qué pasó, ¿no? Y que de pronto agarre y vaya al final del libro para averiguar qué pasó. Y eso es difícil. Y vos lo encaraste llevando a cabo 3 historias simultáneas, Sí, porque llevaste la historia de Quique Sabaté sí, que es una historia en sí mismo, ¿ah? sí, También la de Nina y su desarrollo como mujer en una familia dentro del contexto catalán de los años 50 y algo, ¿no? Y esta búsqueda de la pareja de Fischer con Merceleta, esta búsqueda por zonas, países, lugares, ida y vuelta. Son 3 historias imbricadas que la sí. va soltando para quitarle tensión y no obligue al lector ir al final de la página.
Está bien visto. En realidad yo lo que pretendo siempre que hago una novela histórica es tomar un momento histórico o un personaje, en este caso es Kiko Sabaté, que fue un personaje muy importante y muy perseguido en los años 50 en Barcelona. De hecho, finalmente lo matan en el 60 y representaba la última resistencia contra el fascismo que había en España. Y era un personaje, por supuesto, controvertido, probablemente con un alma muy violenta, pero al mismo tiempo también era un luchador. Y es un personaje importante en la historia de Cataluña y de España, que me pareció interesante para poderlo retratar. Pero al mismo tiempo la vida va continuando, mis personajes van teniendo su vida, ¿no? Mientras pasa la historia. Y, o sea, yo juego con el plano de la historia que pasa y los personajes que la van viviendo. ¿Qué ocurría en este caso? Como tenía pendiente continuar el hilo de la novela anterior con el tema judío, hago que Nina, que es la nieta de la Merceneta, encuentra unas cartas donde su abuela le ha escrito explicándole la odisea para encontrar a la familia perdida en Auschwitz. Y es ahí donde, como bien dice, se mezclan los tres planos. La joven creciendo en una España machista, sin derechos, libertades, pero construyéndose como mujer, jovencita, 19 años, descubriendo la política, la sexualidad, la vida, los derechos. Kiko Sabaté, el gran revolucionario que se enfrenta al régimen y por supuesto lo matan, y la historia trágica, pero con luz al final, que es la historia de Auschwitz. Porque al final, si algo es cierto, es que la luz de Auschwitz son los que sobrevivieron y sus descendientes, ¿no? Y de manera que me parecía que era lindo, y además es muy poco conocido, al menos en España, todo ese mundo tan extraordinario de campos de refugiados y de organizaciones judías que intentaban llevar la gente hacia la Tierra Santa, hacia la vieja Eretz Israel, de las maneras más complejas y posibles, ¿no? Y entonces yo voy estirando esos hilos para que sea conocido. Un amigo mío judío me dijo que lo había emocionado mucho esa parte. Y para mí eso fue importante, ¿no? Y además, como ciertamente hubo personas que recuperaron familiares o encontraron a familiares vivos, etcétera, me parecía que era una historia dentro de la tragedia bonita, ¿no? Y bueno, por eso los tres planos, la historia que es Kiko Sabaté, que va circulando como un escenario detrás, ¿no? Va llegando, la historia de Nina, que es la protagonista, y su abuela, con esta historia añadida judía, que también es protagonista. Ese es el juego. Estamos conversando con Pilar Raola, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Qué vértigo incesante, que andar a toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio, amar a cuenta gotas en un delirio vano, corriendo a contramano, subida a la autopista, que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas, mirar la calle enorme como una puerta abierta, donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Que andar buscando tumbos de sueños desvariados, colgada a los anhelos y al borde de la cama, sentir que se desgrana mi vida en un segundo, metida en lo profundo del día que no acaba. Escuchábamos a Marina Tallini cantando Vértigo, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Pilar Rahola sobre su última novela, Pájaro de aire y fuego. En la novela anterior, o sea, si bien ambas son novelas históricas, porque, bueno, obviamente están ambientadas y con cuestiones que tienen que ver mucho con temas históricos, el personaje principal de la novela anterior era un personaje real, como ya lo habías dicho hace un rato. En este caso no. Por lo menos el central, ¿no? Porque hay otras historias paralelas, como recién hablábamos, que sí eran centrales, pero los personajes principales de esta novela son todos ficticios. ¿Qué diferencia hubo entre el proceso de elaboración e investigación y escritura del libro anterior con este, teniendo en cuenta las diferencias de ambos escenarios y Bueno, personajes? la verdad es que a mí uno de los placeres que me da escribirle en literatura vinculada a momentos de la historia es que me paso 2, 3 años leyendo, buscando, encontrando, y eso me divierte, es como una aventura personal que me encanta. Luego de golpe me convierto momentáneamente en experta de un momento concreto porque leí tanto que, en fin, ¿no? Y en este caso, yo creo que no es tanto, es decir, ciertamente tiene razón, en El espía del Ritz el personaje es Bernard Hilda, el judío pero también es Merceneta. Es Sí. decir, siempre tengo un personaje histórico que es el hilo histórico y un personaje ficticio que vive la historia, la mira, porque lo que me gusta de las novelas de historia es que yo no explico historia, yo la vivo. Hay emociones, es decir, cómo se vivió aquel momento, qué tipo de emociones te rompían por dentro, o qué esperanzas, qué anhelos. Entonces el personaje ficticio te permite entrar en ese momento. Están matando a Kiko Sabaté. ¿Qué significaba eso para aquel momento? Mi personaje histórico, mi personaje de ficción, ¿cómo lo vivió? Entonces, ¿cómo se construye? Claro, los personajes históricos tienes las vías del tren ya hechas, porque ya sabes cuándo nacieron, cuándo murieron, cómo vivieron. Entonces pones el carril del tren y vas con el tren circulando, clink, 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 por supuesto jugando. Los personajes de ficción los pones dentro del tren y lo van viendo. Son como observadores de esa historia. Y entonces vas jugando con ello. Por supuesto hay momentos donde yo hago interpretaciones sentimentales de los hechos históricos que no sé si existieron. Pero estoy segura que sí, porque la historia todos la vivimos por ejemplo, ahora el 7 de octubre, si yo hiciera una novela de un momento tan trágico, me pondría en la piel de padres, de hermanos, de amigos
y no sé si los interpretaría bien, pero estaría escribiendo sobre cómo yo habría vivido ese momento. Es un juego de emociones, ¿no? Es lo que te permite la literatura. Un libro de historia es fechas, datos, personas. Una novela sobre la historia te permite llorar, reír, dudar, tener ilusiones, esperanzas, miedos. Es el entramado sentimental, ¿no? Eh, Esto que estamos hablando y que vos hablás sobre ambas novelas, ¿qué dije? Una es una novela narrativa y la otra es una novela de aventura, por la velocidad de accionar que tiene y el cuidado que hay que tener, porque la aventura es maravillosa, atrapa y lo lleva a uno, pero hay que Engancha. tener, en el escribir hay que tener un cuidado bárbaro, porque si no, saltan 50 páginas en un cuento de policía, saltan 50 páginas a ver quién lo mató, por ejemplo, ¿no? Me hiciste acordar a un prólogo que escribió Borges en uno de sus libros, en donde relata que fue allí a la Biblioteca Nacional a llevar el libro de él a Leopoldo Lugones, un gran escritor argentino, que era en su momento el director de la biblioteca, y que entonces le recibe el libro y lo lee y cada tanto hace una señal como diciendo, esto algo tiene que ver conmigo y las cosas. Y bueno, y cesa ahí la novela, el prólogo, y dice, realmente la biblioteca hace ya 50 años que no está en ese lugar. Leopoldo Lugones murió hace como no sé cuántos años. Realmente esto nunca sucedió y ha sido Sin nada más embargo, que una ficción de mi mente. Pero dice al final, ¿quién puede decir acá con el correr largo de los años que estos 10 años o 20 fueran nada y que todo haya sucedido realmente y que yo estuve con Lugones, que la biblioteca estaba ahí y que todo sucedió como fue? ¿A qué voy con esto? ¿Quién puede no decir que esto que pasaba con Marcelita o con Nina, de acá a 1000 años, digan, esto fue cierto, esto mm, sucedió, estos acontecimientos se dieron? ¿Quién puede decir que no? Que tu ficción, para lo que viene, sea una realidad palpable en lo que es la humanidad. A esto quería agregar a tu me, discurso manifiesto, ¿no? me encanta lo que dices porque en realidad, ¿qué es la memoria? Sino una traición permanente. Nadie recuerda las cosas como pasaron realmente, sino cómo las vivió o cómo las sintió. Y es la suma de muchos recuerdos sobre un mismo tema lo que te aproxima un poco a lo que realmente pasó. Nunca sabremos porque todos los seres humanos recordamos lo que hemos visto y vivido, no lo que ha pasado. Es nuestra interpretación de la realidad. De manera que en el fondo, bueno, en realidad siempre todo es una gran novela, siempre estamos interpretando, siempre estamos creyendo que sentimos eso o eso u otro, ¿no? Y además te diré más, como dice Borges, el paso del tiempo nos modifica nuestro propio recuerdo. Es decir, no solo lo recordamos a nuestra manera, sino que después de los años lo recordamos diferente y nos alejamos Diferente, del hecho. Y al final, ¿qué es lo que totalmente. queda? Y si eso lo escribes, lo que queda no es lo que viviste, sino lo que has escrito. De manera Sí, que es cierto, ciertamente estamos escribiendo la historia, sin ninguna duda, aunque no pasara exactamente así. Pero ¿quién puede discutirlo con el paso del tiempo? Y Borges. eso, y eso es lo, Bo- y eso es lo que tiene también una gran novela, ¿no? Cuando uno empieza a no tener claro qué es verdad y qué no. Ahí está, sí, esa es la idea. Porque El quién puede juego. discutir quién puede discutir la Ilíada? ¿Cuánta de verdad hay en la Ilíada? ¿O cuánto hay de sueños de Homero? Eh, Homero vivió como 1000 años después de que se dio los acontecimientos. ¿Cuánto de verdad hay en esa historia? Y sin embargo hoy lo tomamos al pie de la letra. ¿Cuánto de verdad hay lo que escribió Flavio Josefo, donde muchas cosas que estamos Ah, hablando bueno, están claro, ahí? sin duda. ¿Cuánto de verdad hay cuando ni siquiera a veces tuvo en los acontecimientos eso? Algunos sí, pero otros no. No, no, y en Eh, el caso de la Ilíada ni tan solo está claro que existiera Troya, es decir, que pues, mil se años después lo escribió. sumamente claro.
Parece que estaba en la zona de los Dardanelos, parece que... Sí, Pero en fin, que no hay ninguna manera. No, porque al final la historia de la humanidad es una novela permanente, es una reconstrucción de historias que vamos perpetrando unos con los otros, vamos pasándonos historias y se va creando una historia global, ¿no? Y ahí estamos todos un poco reproduciendo esos momentos. Claro, yo cuando describo el momento de Berseneta y Fischel esperando una noticia tan anhelante, estoy reproduciendo algún momento donde yo he esperado una noticia. Es decir, no sé si él la vivió así. Bueno, de hecho, él ni existió, es un personaje mío. Pero bueno, pero hubo muchos como él esperando a la Join Claro. a ver si tengo o sea algo, ¿no? ¿Cómo se vive ese momento? Yo solo puedo explicarlo como lo viviría yo. Ese Ahora, momento de... Y a partir de ahí vas, pero en realidad, como bien decís, queda escrito que es así, porque todos estamos escribiendo la historia de la humanidad cachito a cachito, ¿no? Y vamos sumando. ahora en estas 4 novelas cada vez te vas acercando más a la actualidad. Sí, pero ahora me he ido, me he Ahora ido. tenés Es- se viene la quinta parte No, donde se no, no. conjugaría lo que haces en el día a día. ¿Sabes qué pasa, Hernán? Yo vivo tan intensamente la realidad, me duelen tanto los dolores del mundo en estos momentos, como bien sabéis, y yo escribo prensa, escribo también libros de no ficción, escribo artículos, doy conferencias, y por tanto la pulsión del presente me tiene muy atrapada. No puedo hacer literatura de eso. Estoy viviéndolo demasiado intensamente, tengo que irme. Me tengo que distanciar. Esta novela que acaba en el 60 ya me pareció que estaba muy cerca de mí. Y me he ido al siglo XIV, me he ido a las cruzadas. Estoy muy lejos ahora. Estoy escribiendo sobre Aco, la última cruzada, cuando pierden con los mamelucos Tierra Santa, todo el lío en Anatolia, las guerras con los turcos. Estoy ahí, estoy medio épica, perdida por el mundo, muy lejos. Vos Pilar, sabés que, qué otro fragmento podrías leernos de Bueno, Pájaro de como Aire y Fuego? para no liarlo, como os he leído un trocito de Fischel y Merceneta Ujú. esperando, luego ellos tienen un larguísimo recorrido y acaban en un kibutz, que por cierto fue el kibutz donde nació Moshe Dayan, uno de Ujú. los primeros de la primera Aliyá, y allí encuentran una mujer que sabe algo de la Y niña que donde, están buscando. y donde está enterrado Moshe Dayan, Sí, en en Dagania Degania. F, me parece, Sí. sí, ¿no? Y entonces ellos están en aquel kibutz y de golpe llega una mujer que tiene algo por explicarles. He buscado este trocito porque un poco liga con el anterior, aunque es el final de todo, pero ahí está, ¿no? Dice, están hablando con esta mujer que le acaba de decir que la niña está con una familia inglesa, o sea, bueno, una madre inglesa que a través de los Kindertransport, hubo una cantidad de niños en el 39, antes de la declaración de guerra, pero ya a los inicios de toda la persecución a los judíos, que un grupo de ingleses crearon un transporte llamado el Kindertransport, que se llevó niños judíos de Alemania. Y esta madre tiene un hijo en Inglaterra, al que después de la Segunda Guerra Mundial recupera y se va a Inglaterra con ese hijo. Pero por el camino se queda con esta niña. Y entonces le están explicando a Merceneta y a Fischel que han encontrado a la niña y que la niña está en Inglaterra. Y te voy a leer ese trocito, ¿no? Ok. Bueno, Fischel el Fisher le dice, le dice a la mujer que le da la información, usted hizo mucho, querida Ruth. En toda mi vida no podré pagarle lo que ha hecho por nosotros. Estamos en deuda eterna y sagrada con usted. Y ella le dice, no diga eso, señor Fisher, no lo diga. Todos nos ayudábamos como podíamos. Lo que importa es que tengo la dirección donde está su hija. Me he escrito con la señora Heidi en 2 ocasiones. Le daré toda la información, señor Fisher, y ya verá, podrán reencontrarse con ella muy pronto.
Los minutos dieron paso a las horas, las palabras esclarecieron los hechos y en mitad de aquel valle del Jordán, empapado por las aguas plácidas del mar de Galilea, la esperanza se transformó en certeza. Al día siguiente, Merseneta y Fischel iniciaban los trámites para viajar a Inglaterra desde el puerto de Haifa y un mes después llegaban a Londres. Aquel día, los periódicos anunciaban en grandes titulares la noticia de que un poeta chino llamado Mao Zedong acababa de fundar la República Popular de China. Pero ellos no se fijaron en aquel hecho que parecía relevante, pues estaban completamente entregados al único objetivo que los movía y sacudía sus corazones, el reencuentro con la hija de Fischel. Cuando llamaron a la puerta pintada de rojo de la casita de 2 plantas de Castle Road, una mujer rubia de intensos ojos azules les abrió y diligente les preguntó en alemán: ¿Sind Sie das Eltern oder? Sí, soy su padre, respondió la voz trémula de Fischel. Instantes después, una sonrisa amable los invitaba a entrar. Ya está, ese es el trocito. Emocionante, muy, te digo la verdad, me da ganas de llorar, no sé cómo decir. Me has emocionado muchísimo. Yo cuando la leía me emocionaba mucho y a veces me pasaba al revés de la novela. Volvía atrás. Eso es bueno. Eso es Sí, o bueno. sea, lees y cuando calmás ese ansia, volvés atrás para tener Para el respirar. gusto, sí, para tener el gusto de leer a sabienda de un final. Viste que a veces sabés un final, pero querés volver el camino para hacerlo, porque el final te atrapó y el camino te atrapó. Y muchas veces en esta lectura de esta novela, sobre todo, me pasó. Me pasaban las novelas de aventura también de Julio Verne, que no tienen nada que ver con esto, pero me llevaba al volver a leer en los pedazos porque estaba el placer de ir. La novela tiene, la aventura tiene eso, que va yendo, mientras que la narrativa, como en la novela anterior, no va yendo, se va plasmando en el ser, en el momento, se Sí. va, es como algo que se llena, va llenando un volumen. En la aventura uno va guiando paisajes, buscando cosas, y entonces hay un regusto diferente en la lectura de una cosa que de O la de la otra. otra, sí. Que Sí, de sí, la sí. otra. Yo la Ahora, verdad tengo que decir que algún trocito de la parte más judía de la novela lo escribí llorando. No podía evitar emocionarme porque no es que, no por lo que yo escribía, no quiero, por favor, un poquito de humildad, no porque yo lo escribiera, sino porque estaba como reviviéndolo, ¿no? Y reviviendo lo que yo quería explicar, que sabía que había sido cierto. Quizá yo estoy haciendo literatura, pero parto de hechos reales. Y eso bueno, me impresionaba, ¿sabes? Sí, bueno, es que justamente cuando uno tiene que recrear ese mundo, lo empieza a poner en la cabeza y cuando lo empiezas a relatar, es como que lo estuvieras viviendo, ¿no? Te hubieras Sí, puesto, estabas poniendo en la piel de aquel que lo vivía en ese momento, porque si no, no lo podés transcribir al papel. Si no lo sé, no. si no lo entendés completamente a la persona, Tienes que transformarte. Tienes que transformarte en el personaje que estás creando. Tienes que sentirlo, llorarlo, dolerlo, amarlo. Y entonces si consigues transcribir toda la fuerza emotiva, te trasciende, la verdad, a mí me pasa. A veces he escrito trocitos que me siento feliz y otros que me han tocado de verdad como si no fuera un texto mío, ¿no? Porque al final también tus personajes acaban teniendo vida propia, se van, se te van, ¿no? Y entonces, y llegan a emocionarte si te salieron un poco bien, sí, sí. ¿qué te pasa cuando la terminas? Después de todo ese proceso tan largo de años de lectura, de Eso, investigación, de escritura. mira, es una muy buena pregunta. Yo te diré que tengo la suerte de que de golpe tengo claro que acabó. Me ha pasado siempre. O sea, empiezo a estar en un momento donde digo, esto está acabando, y alguna vez ha acabado bruscamente cuando yo pensaba que duraría más, porque el final llegó.
Y es algo curioso que yo, igual que sé cómo empiezo normalmente, de golpe hay un momento donde el libro me habla y me dice, basta, no, si esto lo alargas vamos mal. Aquí está el final, ¿no? Y eso es cierto que al hacer novela histórica tengo generalmente unos plazos de fechas que ya me permiten jugar con ellos. Pero al final de la novela no tiene que ver con las fechas, tiene que ver con las emociones que vas tejiendo, ¿no? Y normalmente la novela, entonces cuando de golpe digo, wow, es el final, lo tengo claro, y pongo la palabra fin, la pongo en catalán normalmente, fi, es decir, fin, el final, me viene como una sensación de placer, de alegría, de miedo, es una mezcla. Y también de, wow, ¿y ahora qué haré? Llevo El vacío, meses, ¿no? viví un vacío enorme. Llevo meses enganchada a mis personajes, me han ido creciendo. Mira, ya tiene hijos, mira tal, mira, tiene un desamor, mira. Y de golpe se me van, ya no son míos, ¿no? Pero en general, en el momento en el que yo digo final, wow, me siento bien. Porque la novela me ha dado su ritmo. Me ha dicho aquí, para ahí, ¿no? Y en general Eh, no tiro atrás, no. Puedo repasar cosas, puedo mirar, pero yo soy bastante, cuando he dado por bueno un texto, que mientras voy escribiendo tiro cosas, las pongo tal. Cuando ya lo tengo muy cuajado, ya no lo toco. Solo corrijo si hay algún error o algo, pero nada más. Mi editor me dice que siempre doy las novelas muy acabadas, que no hay corrección. Y eso me gusta, porque los de Planeta son bastante duros. Y a mí me dicen, oye, nunca necesitamos corrección, ni en catalán ni en castellano, lo cual me gusta, la verdad. eh, Hay dos géneros literarios que el autor sabe rápidamente que es el final. Hmm. Eh, lo sabe. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Uno es la poesía Ah, y otro es el cuento, ¿no? hmm. Son cortos, por lo tanto, la novela es de largo aliento, se escribe durante días, meses, a veces años, ¿no? Y entonces el final, bueno, cuando empezaste una cosa y 2 años o 3 después, uno a veces llega al final. Pero cuando uno escribe un poema, a veces lo escribe en el mismo día, en una hora, o cuando escribe un cuento y corto, de pronto llega rápido. Pero tiene en la inercia del escribir la sensación del acabado, ¿no? Hmm. Y el acabado en la poesía y el coso cierra el círculo emotivo del cual se puso a escribir. En el novelista, ese círculo es muy amplio y muy vago. Hay que tener internamente uno esa capacidad de ser, de sostener la marcha, de no abandonar. Es difícil durante 1 año, 2 años o lo que sea, no abandonar. Hay gente como Gabriel García Márquez que se encerró y no trabajaba de nada para completar una novela en 2 años y no trabajó de nada. Hacía eso, no podía hacer. ¿Cómo es tu caso en medio de una personalidad tan avasallante que hoy está acá, dentro de 10 minutos allá y vaya a saber en otro lado para sentarse y escribir metódicamente algo tan vasto como una novela? Tengo una gran capacidad de concentración y cuando empiezo una novela empieza a construirse internamente. Siempre la tengo en la cabeza. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo que he viajado a Israel, he viajado a México, antes a Chile, a Uruguay, ella siempre iba conmigo, en mi ordenador va conmigo. Y en los momentos más tontos, en aviones, en tal, cuando me pongo, me olvido del mundo y estoy en mi personaje. Y los personajes me van creciendo mentalmente. De golpe tengo una idea, digo, ay, tendría que pasarle esto y lo escribo. Entonces, la verdad es que nunca pierdo el hilo. En el momento que yo empiezo una novela, hasta que no la acabo, forma parte de mí. No es una, es diferente la no ficción. Cuando he escrito libros de política o libros sobre el terrorismo islámico, eso sí que lo dejo. Eso no me contamina durante todo el día, ¿no? Está ahí y tengo, mira, tengo 1 hora, voy a poner un poco, voy a investigar un poco. Pero la novela no. Cuando empiezo a construir mis personajes, se quedan.
estar siempre, de golpe estoy hablando de otro tema y me viene, ay, mira, esto para tal, ¿no? Esto, Fischl diría esto, ¿no? Y entonces lo apunto. Y entonces nunca pierdo el hilo. Y la verdad es que yo soy muy sistemática y tengo una gran capacidad de concentración. Puedo estar en medio de un gran ruido, que si estoy con mi ordenador, ni aviones, ni gente, no oigo nada. Estoy allí y luego lo leo tranquilo. Lo que necesito es una pausa. Es decir, yo escribo, pauso y al día siguiente leo o al cabo de 2 días y entonces aquello se asienta. O no vale y lo saco. Tiene que sentarse. Pero nunca pierdo. Es decir, la novela es una construcción mental que en el momento que la vas creando es como una criatura. Está ahí, la vas moldeando y tienes las manos llenas de barro de estar moldeando la pieza, ¿no? Y no te la quitas, no, está contigo. De manera que a mí no me cuesta mantenerme totalmente clavada. Es decir, además me apasiono con las novelas que escribo. Cuando empiezo la historia la quiero que crezca, que se haga grande, que los personajes sean luminosos. Y entonces me enamoro de ellos o me enfado porque no salen. Es ese juego permanente, ¿no? Yo tengo una gran relación sentimental con mis personajes. Quizá por eso no los abandono, ¿no? Pilar Raola, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme conversar contigo y a la gente le recomendamos, después de haberte escuchado, no va a ser otra cosa que salir a comprarlo, que lean Pájaros de Aire y Fuego, porque los va a apasionar tanto como nos apasionamos a Pájaro nosotros. de aire porque de golpe vuela y de fuego porque es pasión. Descubre la pasión interior, el deseo de vivir, ¿no? Es un poco esa idea. Aunque el primer título era otro, pero al final lo cambiamos por este que era como más literario. Oye, encantada con vosotros dos, sois una maravilla. Me habéis durante un ratito extraído de todo este mundo horrible en el que estamos y hemos hablado de literatura, que siempre es un punto de placer, ¿no? Gracias. Te agradezco muchísimo y agregaría tierra, aire y fuego, Ah, los Mario, bien. elementos, los elementos bases de Aristóteles para crear la existencia, ¿no? Sí. O sea que has tomado dos de los elementos de la existencia de aristotélica. Muchísimas gracias. Eres una mujer, a mí, sentir maravillosa. Ay, Muchísimas qué gracias. lindo. Gracias, Mario. Gracias, Hernán. Y felicidades a los dos por este magnífico universo literario que tenéis montado. Gracias. Muchas gracias a ti y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.